Bien, ahorita sí les comparto pantalla. Ya está grabando. Bien, concepto. Dime, Ángelo. Vi por ahí una mano levantada. Bien, algunos conceptos importantes. Tres conceptos específicamente. El concepto de periodización. Dime, Ángelo. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Cuál es la clave? No, no hay contraseña ahorita. No hay contraseña ahorita. Ah, ok, gracias. Tampoco hay contraseña cotidiana como la que normalmente hacemos, porque es reposición. Bien, tres conceptos: periodización, periodo y época. Es importante ver esos tres conceptos. Aquí por lo menos un concepto general. Para que lo entendamos de manera sencilla, tenemos un concepto ahí bien estructurado, pero para que tener una idea, periodización es cualquier división que hacemos en periodos, ¿verdad? De un largo tiempo, ¿verdad? Específicamente, para especificar de alguna manera ciertos acuerdos sobre las características de esos momentos, sobre los personajes de ese momento, y normalmente están marcados, esta misma periodización que se hace, ayuda a clasificar obviamente las etapas de la historia, ¿verdad? Comúnmente hay una periodización para la prehistoria y una periodización para la historia. ¿Verdad? En el caso de Honduras, prácticamente la historia, diríamos, de América, tenemos una etapa que ni siquiera tiene que ver con la prehistoria. O sea, tiene que ver con la ubicación en tiempo y espacio de ese momento, pero no le llamamos prehistoria, le llamamos época precolombina, ¿verdad? Y esta clasificación que hemos visto, bueno, que vamos a ver a continuación, corresponde a diversas maneras como los historiadores pretenden clasificar estos momentos, ¿verdad? Cada historiador ha hecho su intento de periodización, ¿verdad? Y respecto a América, como les digo, traíamos arrastrado, digamos, una historia eurocentrista y por lo cual contábamos también la prehistoria y todo lo que vimos anteriormente como introducción. Pero en la actualidad hay varios autores, vamos a ver a Longino Becerra, vamos a ver al profesor Mario, vamos a ver ¿cómo se llama? Incluso la misma periodización que hizo Marx, para que entendamos que hay diferentes maneras de dividir la historia. Pero el concepto dice es el ordenamiento lógico y sistemático de los procesos históricos, mediante el cual se agrupan de acuerdo a su relación y características. La idea de clasificar hacer una periodización es para poder ubicar adecuadamente el inicio y final de cada uno de los eventos. Y cada inicio y final pues marca lo que llamaríamos un periodo. Es el rango de tiempo que se ha podido constatar que tiene que ver con un evento histórico que lo origina y probablemente un evento histórico que también lo finaliza. ¿Verdad? Estos periodos comúnmente están formados por épocas y una época es el espacio de tiempo en el que dura un determinado hecho histórico. En este caso, presentado de manera cronológica. Por ejemplo, podemos tener el periodo de la Edad Media dividido cada 5 años, dividido cada 10 años, dividido como se le ocurra, o en siglos incluso, como se le ocurra al historiador o al que quiera hacer la cronología. Eh, Importante tener esa diferencia, porque comúnmente cuando hablamos de periodo y época, a veces la gente cree que es lo mismo, lo tenemos a veces como sinónimo. Pero tendríamos que decir entonces que la periodización es clasificar en periodos y los periodos están formados por épocas, ¿verdad? Esa es la relación prácticamente piramidal de estos tres conceptos. Ahora quiero mostrar algunas distintas periodizaciones, ¿verdad? Que van queriendo mostrar más o menos los diferentes libros de historia que se pueden consultar, comenzando con una del materialismo, que es la de Marx. Ya habíamos mencionado que él había dividido prácticamente en cuatro épocas la historia del mundo, ¿verdad? La época de la comunidad primitiva, la comunidad esclavista, la feudal y la capitalista. Pero obviamente esas cuatro tienen que ser superadas con la socialista. Ahorita estamos en la época socialista, sería la como quinta etapa donde se proponen obviamente los marxistas actuales. Vemos en Honduras, por ejemplo, a nuestra señora presidenta, ¿verdad? Intentando instaurar el socialismo en este país. Habrá que ver si ese periodo histórico que venga en camino nos va a ayudar o nos va a soterrar de dificultades, como comúnmente ha pasado en otros países, ¿verdad? Que lo único que va a hacer es mm, ¿cómo se puede decir? Quizás hasta destrucción de la cultura, porque es lo que ha pasado en muchos países, ¿verdad? Han importado prácticas, modas y maneras de ser que no corresponden ya ni siquiera a la identidad de un país, corresponden a la copia de la copia de la copia de otras identidades, ¿verdad? Por eso cuando usted ve de repente una feminista, menciono el feminismo porque es uno de los movimientos impulsados por el socialismo, cuando viene una feminista española, casi no se distingue en moda de una feminista argentina. Andan, prácticamente son una copia de la copia del estilo, ¿verdad? Es decir, se importa la cultura de otro momento. Es como una agenda prácticamente la que traen los socialistas y la han tenido desde siempre.
No duden que aquí en Honduras van a empezar a aparecer también ese tipo de prácticas, de modas y de identidades que se copian y que de alguna manera detrás de todo ello hay todo un adoctrinamiento, ¿verdad? Histórico que está ocurriendo en la sociedad. Vamos para bien o para mal en este país con el socialismo, no sabemos, ¿verdad? O sea, así sea cierta, no sabemos. Basado en la historia, podríamos decir que vamos hacia un declive cultural, vamos hacia un declive político, vamos a un declive económico. Porque claramente, como lo ha demostrado la historia, con el caso de Rusia y toda la Unión Soviética, como lo ha demostrado el caso de Venezuela, como lo ha demostrado el caso de Cuba, ¿verdad? Prácticamente los socialistas terminan congelando al pueblo en el tiempo. Solo vean Cuba, lo que es Cuba, ¿verdad? Ahí no se importan automóviles contemporáneos. Ahí están los mismos automóviles de hace 50 años, que hoy en día son unas joyas. Sí, hoy en día son unas joyas y vale la pena tener un carrito de esos, ¿verdad? Histórico, de los años 50. El problema es que no hay libertad. No hay libertad en el pueblo. Por eso, si ese carro yo lo quisiera vender, digamos, tuviera uno de esos carros antiguos de los años 50 y lo quisiera vender, no me lo va a permitir el Estado. ¿A quién se lo va a vender sin pisto hay para poder venderlo? Aunque tuviera una joya en la mano. Es como que le dieran a uno un pedazo de, un lingote de oro, como tener un lingote de oro en las manos y no poder hacer mercancía de esto. No, no poder venderlo, porque el sistema no lo permite. Eso es lo que ha pasado en Cuba. Por eso, si miran, hay dos Cubas prácticamente. La Cuba turística, que es la que presentan en los medios de comunicación cubanos, ¿verdad? La que comúnmente venden en las grandes empresas de turismo, ¿verdad? Y la Cuba de las personas de a pie, ¿verdad? Que sufren el hecho de que ni siquiera pueden pintar su propia casa. No tienen ni para pintura. Las callejuelas están prácticamente, por no decir otra palabra, podridas, ¿verdad? Las casas podridas, porque realmente no tienen el dinero ni la circunstancia social que les permita poder hacer una remodelación. Y lo que era Cuba antes de Fidel y lo que es Cuba después de la dinastía Castro, ¿verdad? Es terrible lo que comúnmente no cuenta. ¿Tienen algunas bondades? Sí, tienen algunas bondades. Educación para todos, salud para todos, perfecto. Pero y la necesidad humana de hacer un poco más, el deseo humano de construir un poco más, de que yo quisiera de repente no tener una casa, sino comprarme también un condominio allá por la playa o tener un lugar donde ir a turistear en las montañas, no se me permitiría en un sistema socialista como pasa en Cuba, que nadie puede tener dos propiedades, le expropian una de las propiedades. Entonces, vamos hacia esa etapa histórica en este país, no lo sabemos. La gente cree que cuando uno advierte esto es una conspiración contra el gobierno, que es ¿cómo se llama? Sí, una actitud prácticamente, diríamos, de profeta de calamidad, como decía en sociología. Pero no, es que la historia ya dejó huella, ¿verdad? De este sistema en diferentes países y ya sabemos lo que produce. ¿Verdad? Miren Argentina, por ejemplo, apenas se metió el socialismo prácticamente en el gobierno, ahorita están a punto de la bancarrota, o sea, están a punto de declarar a Argentina, si así como va, si no llegan a cambiar el sistema, va a llegar al default. Es decir, al default significa a la bancarrota social, que van a tener que empezar a vender el país a pedazos a los extranjeros porque no van a poder sostener el sistema que tienen ahorita, ¿verdad? Se les está cayendo prácticamente la patria por culpa de seguir estas doctrinas que comúnmente vienen a destruir. Ojalá que la señora presidenta no sea tan trasnochada en esa ideología como comúnmente pasa con otros socialistas, pero la gente que está alrededor, hay mucha gente que sí está muy adoctrinada y convencida de que van a poder construir un gran país, ¿verdad? Porque utópicamente tienen esa idea. Y hay otra gente que ni siquiera tiene un afán utópico, ¿verdad? Sino que simplemente quieren tener un control total del Estado sobre la vida de la gente, que son los que comúnmente van por la línea del socialismo trotskista, ¿verdad? Que tienen esa actitud más radical todavía. Pero bueno, eso es lo que supuestamente va a pasar en los últimos países. Hay muchos países que más bien están dando el revés, es decir, que están volviendo otra vez a un sistema mercantilista o capitalista, como el caso de Rusia, ¿verdad? El caso de Rusia, a Vladimir Putin le hicieron la pregunta, ¿vamos a mantener obviamente el sistema como lo tenemos o podemos volver otra vez al socialismo? Le preguntaron a Putin y Putin respondió que no se puede volver al socialismo, porque para sostener ese sistema político tendríamos que aumentar los impuestos y nadie quiere pagar más impuestos. Es que si yo le digo a la gente que le voy a empezar a regalar
bonos, que aquí y allá, que terrenitos, que residenciales, que casita para cada uno, terrenito para cada uno. Ese dinero tiene que salir de algún lado, ¿verdad? No, no surge la economía por arte de magia. Que si yo quiero volverme regalón con el gobierno, tengo que sacar dinero de alguien. Y en este caso, pues como decía, ¿cómo se llama? Pepe Mujica, ¿verdad? El expresidente de Ecuador, decía él que de la manera de poder ayudar a los pobres es prácticamente saqueando a los ricos. Lo dijo en una entrevista, ¿verdad? Es decir, robarle a unos para darle a otros, porque no hay otra manera como funcione la balanza, ¿verdad? Económica, sino acaparando, acaparando la riqueza de unos para poder repartirla en otros. Suena muy bonito, suena muy, muy a Robin Hood, ¿verdad? El problema es que no es ético, el problema es que no es legal, ¿verdad? Y ellos lo convierten en algo aparentemente legal cuando simplemente están violando el derecho de los trabajadores. Porque si yo compro algo con mi salario y lo invierto en un terreno, ese terreno es mi salario prácticamente transformado en un bien. Y si alguien viene y me roba el terreno, pues automáticamente me está robando mi salario. Y los que dicen luchar a favor de la política salarial, prácticamente terminan robándole el fruto del salario a las personas. Eso es un poco hasta incoherente. Pero bueno, de eso van a hablar mucho más en sociología. Volviendo a la periodización, Longino Becerra presenta una muy sencilla, ¿verdad? Él cree que heredando un poquito la visión también de Marx, habla no de cinco, sino de tres etapas. La etapa del modo de producción agrícola, la etapa del modo de producción semifeudal esclavista y la capitalista, ¿verdad? La capitalista y le llama dependiente, porque un país como el nuestro, ¿verdad? Quiere ser capitalista, pero el tipo de capitalismo que tiene depende de un mercado internacional, depende de un banco internacional, depende del Fondo Monetario Internacional, depende de Estados Unidos. Entonces, claramente, Banco Europeo, ¿verdad? Y cualquier país que quiera prestar ayuda termina dependiendo prácticamente la economía del país de esto, de todos ellos. Por lo cual, capitalismo puro tampoco se logra alcanzar, según la visión de Longino Becerra, por lo menos al llamarle capitalista dependiente. Un capitalismo independiente sería por prácticamente un país productivo sin necesidad de apoyo de ningún otro gobierno. Yo entiendo que a Estados Unidos nadie le ayuda de alguna manera directa. Al contrario, él es el que brinda ayudas a otros países. Ayudas entre comillas a veces. Porque a veces no, esos tipos de ayudas no llegan porque sí, sino que llegan por alguna razón. ¿Verdad? Algo negocian, algo obtienen a cambio de poder prestar algún tipo de servicio, porque nunca pierden. La otra periodización es del licenciado Medardo Mejía, del libro Historia de Honduras, volumen 1. Lo divide de manera muy sencilla también. La etapa le llama de Copán, ¿verdad? A esta etapa después se la va a llamar precolombina. La etapa colonial, la etapa federal y la etapa del Estado de Honduras, que también algunos libros le llaman la etapa de la República Independiente, ¿verdad? Para diferenciarla de la República Federal. Por eso les decía yo cuando hicieran ese álbum de, pues, de cronología, pero en la línea del tiempo, les decía de que hay una pequeña diferencia entre lo que es la época federal y la época republicana. Yo prefiero llamarle republicana a la época contemporánea que a la federal, aunque claramente las dos son repúblicas. Una república independiente, Honduras como república independiente, y la federación como república federal, ¿verdad? Es decir, república es prácticamente el sistema de Estado, ¿verdad? Ensamblado con diferentes organismos. Así que puede haber una federación o puede haber un país independiente. Y ambos son repúblicas. Eh, pero para hacer entonces mejor la diferencia, en vez de llamarle república y república a cada una, mejor llamarle federal a una y república independiente a la otra, para que se logre entender mejor. Este enfoque también incluye elementos étnicos, políticos, culturales, ¿verdad? La que él maneja. La otra periodización famosa es la de Rómulo Edurón, que aparece en el libro de la clase, este libro de Carlos Wilfredo que les mostraba, creo que el día de ayer. Ay, creo que lo saqué de la mochila. No, sí, no, creo que sí lo han. Ah, no, lo dejé ahí en la biblioteca. Em, es que hoy fui de retiro, fuimos de retiro docente, entonces saqué todo lo de la mochila. Am, aparece en una de las páginas del libro, la página 27. Esta periodización es bien interesante porque divide la etapa de la historia de Honduras en dos grandes etapas. La primera división, si lo vemos ahí un poquito más de cerca, ¿verdad? El descubrimiento y la conquista, primera etapa. Organización y de la colonia. Después la división de Honduras en dos provincias, la provincia de Comayagua y la de Tegucigalpa.
después la ordenanza de los intendentes, después el restablecimiento, perdón, de la alcaldía mayor de Tegucigalpa. Y la segunda etapa de la historia hondureña va de la independencia de España, la anexión de México, la anexión a la vida federal, prácticamente el Estado federal, después el Estado independiente, ¿verdad? Y por último la reorganización de Honduras por Marco Aurelio Soto en 1876, ¿verdad? Básicamente el Estado independiente de la última etapa. Claramente solo llega hasta la época del año 45 porque esa es la época en la que él vivió, ¿verdad? Que ahí lo aclara el autor este. eh, perdón, es el libro de Rolando Zelay Ferrera. Ese no es el libro de la clase, es el libro de lecturas para comprender la historia de Honduras, se llama el libro, ¿verdad? La otra periodización famosa es la del profesor Mario Argueta, ¿verdad? De historia de Honduras. Son etapas muy sencillas, que es la más famosa incluso para la que se maneja en la escuela comúnmente. La etapa precolombina, desde hace miles de años hasta el año del descubrimiento y la conquista del año del descubrimiento hasta 1525, cuando llegan los intendentes, la época colonial de 1525 a 1821 hasta que llega la independencia, de la independencia de España y anexión a México, solo daría 2 años nada más, ¿verdad? Un intento de mantener a Centroamérica prácticamente unida a México. No se pudo lograr, sobre todo porque en cada uno de los países había dos posturas políticas, una postura conservadora y una postura liberal. La postura obviamente conservadora quería, ¿cómo se llama?, mantener un nacionalismo, por así decirlo, es decir, una independencia de México, mientras que los de corte más, diríamos, progresista o liberal querían unirse a México, ¿verdad? Así que había prácticamente dos posturas y más adelante hablaremos un poquito de ese intento del emperador de México que es Agustín de Iturbide, ¿verdad? Llamado Agustín I de México. Él es el que intenta hacer esta anexión. Más adelante miraremos por qué no funcionó y qué es lo que pasó al final. Y la época federal, que va del 1823 hasta un año antes de la abolición. La abolición es el año 1840. Bueno, entonces un año antes prácticamente hasta llega la etapa. Y después de la abolición en adelante, del mismo año prácticamente de las decisiones políticas que separaron la federación hasta la república actual, ¿verdad? En la época de la república independiente. ¿Verdad? Por eso es que yo suelo distinguir entre federal y republicana, porque para mí la república verdadera de Honduras es esta, la última etapa. Entonces yo por eso les pedía que hicieran la línea del tiempo basada en estas dos etapas para distinguirlas, aunque seguramente al investigar habrán encontrado que también se le suele llamar República Federal a la anterior. Esta es una de las etapas más completas, por lo menos la considerada más interesante también, porque maneja no solamente lo que el materialismo intenta hacer, que es el cambio político y el cambio económico, sino también el elemento económico que es importante destacar, ¿verdad? Que en este caso tiene que ver con la riqueza de los pueblos, ¿verdad? El tema de la inestabilidad política y todos estos elementos que vamos a reflexionar más adelante. José Cecilio del Valle es conocido por muchos ámbitos. Más adelante miraremos un poco de su biografía. Él intentó también, bueno, no podríamos decir que es una periodización muy clara, pero al menos cree que hay 3 etapas por las cuales suelen pasar obviamente todos los países y especialmente Centroamérica, ¿verdad? Habría de haber pasado por estas 3 etapas. Eh, para el señor José del Ciro del Valle, que era un escritor, ¿verdad? Periodista, abogado, ¿verdad? Experto en derecho, experto en botánica y mineralogía, ¿verdad? Un hombre muy conocedor, un hombre es un polímata, ¿verdad? De la época, un hombre que maneja muchas disciplinas. Eh, Él obviamente cree que la historia tiene una función importantísima, al punto que de alguna manera aconseja durante la época federal que se nombre encargados para que registren cada cosa que los pueblos van haciendo. Él escribió un libro llamado Prospecto de la Historia de Guatemala, donde reconoce la importancia del conocimiento histórico. Considera que hay 3 etapas o 3 estados por el cual comúnmente pasan todos los pueblos. A veces tenemos un estado prácticamente de la ignorancia, donde la gente no sabe cómo gobernar adecuadamente, pero con una buena educación se le puede dirigir. El estado del error, que es aquel donde está repleto de espinos, dice él, ¿verdad? Que hay que arrancar de raíz. El estado de la ilustración, que es un estado que miraremos más adelante, porque tenemos que hablar un poquito de esa característica más adelante con él. Eh, Prácticamente también nos tendremos que preguntar, ¿verdad? Honduras actualmente en cuál de los 3 estados está. Si hemos pasado cíclicamente por estas etapas, ¿verdad?
A veces gobiernos de ignorancia, a veces gobiernos de error, a veces gobiernos ilustrados. Habría que preguntarse en qué etapa estamos ahorita, porque prácticamente para él es como un ciclo que se está repitiendo cada cierto tiempo. Como les decía, él aconseja que haya un respaldo histórico, por lo cual, ¿verdad? Considera que la historia es muy útil, porque es narrar prácticamente la política en acción. Y nombrar un historiógrafo es algo importante para cada gobierno. De hecho, cuando él estuvo de jefe de Estado en Guatemala, ¿verdad? Decidió nombrar a un historiógrafo para que escribiera el anuario político literario. Y aconsejaba esto a todas las patrias, a todas las provincias de Centroamérica. Considera que el buen historiador es el espectador de los sucesos. Eso era antes, ¿verdad? El mejor historiador es aquel que vivió prácticamente el acontecimiento, pero eso era antes. Hoy en día, como les decía al principio, para el tema de la objetividad, es claro que es necesario esperar, ¿verdad?, que pasen bien los eventos para tener claridad histórica y no cometer el error de meter ciertos apasionamientos, cierto sesgo ideológico, porque puede ser que de alguna u otra manera me vuelva simpatizante de alguna forma de pensamiento. Entonces, el historiador tiene, para poder narrar la historia de manera imparcial, mejor que se aleje lo más que pueda de ese momento histórico. Comúnmente, por lo que nos dicen comúnmente las clases de historia, el historiador debería esperar por lo menos, ¿verdad? Actualmente diría yo, de unos 20 a 50 años por mucho. 50 años era hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero a más o menos de 20 a 50 años es más prudente. Es decir, no podemos, ahorita no podríamos escribir todavía la historia del golpe de Estado de Honduras. No sería prudente, aunque Guillermo Varela sí lo hizo. Lo prudente sería esperar, ¿verdad? Por lo menos de aquí al 2029, que pasen unos 20 años por lo menos para empezar a narrar. Cuando los Zelaya hayan dejado el poder, ¿verdad? O hayan hecho el desastre o hayan hecho la patria que quisieron hacer. Si logran el éxito fundando la patria que quieren fundar, como era la política de libertad y refundación, que quieren refundar la patria, si lo logran hacer y tienen éxito, pues eso es lo que va a narrar la historia más adelante, pero ahorita muy pronto para terminar, ¿verdad? Esa historia. Porque es cierto, hubo un punto de partida que era el gobierno de Mercelaya, ¿verdad? Pero todavía no ha finalizado ese evento histórico del problema del golpe de Estado de Honduras, porque seguimos en la revancha del golpe. La gente que fue golpeada, que se fueron sacados del gobierno, ¿verdad? Están otra vez en el poder. Hay que esperar a ver qué pasa con ese sistema para empezar a juzgar si ese golpe fue realmente injusto o era necesario, porque por ahorita sospechamos que era necesario. Legislativamente se cree que era justo. La manera como lo hicieron, el protocolo que utilizaron era el menos adecuado, pero que había que hacer sucesión prácticamente presidencial, eso sí, porque la constitución lo demandaba. Eh, y se siguió prácticamente el pie de letra lo que dice la constitución, que el siguiente que debe quedar en el poder prácticamente en ese momento era el presidente del Congreso Nacional, que era Micheletti, que pasó obviamente a ser presidente. Hubo una sucesión constitutiva, como tiene que ser, como manda la Constitución, pero todavía falta que ver si fue un golpe injusto porque iba a gobernar bien Mercelaya, ¿verdad? O con lo que vaya a ser la presidenta, ¿verdad? Digamos, no, realmente no libramos, aquel año no libramos de que Mercelaya hiciera el desastre que vino a ser quizá en el 2024 o 2025. Entonces, como digo, muy pronto para narrar esa historia. Hay que esperar a ver qué sucede. Mientras tanto, estamos viviendo el hecho histórico, ¿verdad? Y vamos intentando hacer una conciencia, ¿verdad? De lo que está pasando. Es importante tener en consideración que hoy no podemos ser tan apresurados para narrar los hechos, ¿verdad? Tenemos que esperar para ser más imparciales, ¿verdad? Y juzgar adecuadamente. Un dato curioso, ¿cuál es el primer libro de historia de Honduras? Les comento que en la época de Marco Aurelio Soto, el afán, creo que de los pocos presidentes que tuvieron afán por cambiar al país para bien, ¿verdad? Por eso merece estar en el billete de a 2 lempiras. Yo considero que fue un presidente honorable, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la parte de, por lo menos de la política, intentó ser lo mejor que pudo. De hecho, la gente que vivía en ese momento, la gente del Cabildo, digamos, o la gente de la alcaldía de Tegucigalpa, cuando escribía algo sobre el presidente, lo trataban con mucho respeto, ¿verdad? Incluido a uno de sus ideólogos y acompañantes, Ramón Rosa, que también es uno de los principales ideólogos de la reforma liberal hondureña. Entonces había, diría, bastante honor en ese momento todavía, 1880, cuando hace la constitución de la República.
y desde 1878 en adelante empieza a hacer ciertos cambios, ¿verdad? Que ayudarían obviamente al país. Durante ese gobierno, 1878, ¿verdad? Ahí está la fotografía en la cual se basa el billete de a dólar empiras. Em, Claramente él intenta hacer varias reformas para capitalizar el país, para volverlo capitalista, para volverlo prácticamente abierto al mercado y para también modernizar su comunicación, su respaldo histórico, su correo, bueno, hizo varias cosas, más adelante miraremos, además del transporte también. Em, y durante ese momento él intenta pues pedirle a alguien, le encarga a Vallejo, se llama, el licenciado Vallejo, de que realice prácticamente un respaldo, una síntesis de la historia de Honduras. Ese libro se va a convertir prácticamente en el primer manual prácticamente para la enseñanza de la historia hondureña. Comisiona a Antonio Vallejo, se llama, el licenciado Antonio R. Vallejo. Supongo que es Antonio Rafael Vallejo, ¿verdad? No sé si la R es Rafael, no creo que sea Rolando, o tal vez Rolando, no sé. No lo conozco mucho el segundo nombre de él. Le encarga obviamente que escriba una síntesis de la historia y así que saca el compendio, ¿verdad? Compendio de la historia social y política de Honduras. Este es el tomo uno del año 1882, o sea que 4 años después se manda a imprimir esta obra. Y como les digo, se volvió prácticamente un manual de enseñanza, ¿verdad? Ahí dice, aumentada con los principales acontecimientos de Centroamérica para uno de los colegios de la enseñanza de la República de Honduras, ¿verdad? Ahí ese es el tomo uno apenas. Comprendía los hechos desde el año 1821 hasta que llega, ¿cómo se llama? El presidente Marco Aurelio Soto al poder. Bien, ¿alguna pregunta o duda sobre lo que actualmente vimos para finalizar esta introducción a la historia y a la historia también hondureña? Vean lo que hicimos. Hicimos prácticamente una revisión de los conceptos principales alrededor de la historia como ciencia. Vimos sus ciencias auxiliares. Analizamos también los eventos de la antigüedad, estas crisis internacionales que nos van abriendo más o menos la idea de lo que ha pasado a lo largo de la historia, con ciertas pinceladas, ¿verdad? Prácticamente de algunos pueblos, específicamente con sus aportes. Hicimos a la vez, de manera paralela, una revisión de lo que los historiadores escribían y la manera y el método como escribían historia, para que nos sirva como una, una manera muy sencilla de ir entendiendo pues la diversidad de maneras de poder hacer constatar los hechos, ¿verdad? A veces de manera muy seca, con una narración muy descriptiva, a veces de una manera muy romántica, con un apasionamiento por los eventos grandiosos, a veces de una manera muy científica, estadística, matemática, como lo hizo la criometría. Eh, y la idea era esa, que pudiéramos tener estas bases para que después, bueno, al ver los eventos históricos, ¿verdad? Y también a la vida cotidiana, cuando agarremos un libro, sepamos identificar qué tipo de obra es la que estoy leyendo, ¿verdad? Si yo leo, digamos, el escrito de mi maestro, el de Honduras, las fuerzas del desacuerdo, cuando yo leo la narración de él, yo veo que él narra la historia de manera muy romántica. Él es muy romántico para narrar la historia, el profesor Juan Ramón Martínez, licenciado Juan Ramón Martínez. Pero si me paso al libro de Guillermo Varela, veo que es un libro bastante, diría yo, demasiado descriptivo, ¿verdad? Todavía no llega al punto tan apegado a la ciencia de la economía o la matemática. El libro ¿cómo se llama? De Carlos Alfredo, él sí utiliza bastante la cronología, utiliza mucho los esquemas temporales, ¿verdad? La parte matemática, prácticamente la historia le encanta a él colocar fecha de inicio y final, ¿verdad? Se nota que tiene ese estilo. Entonces, logramos identificar la riqueza que hay en cada uno de los libros. Por eso es importante no apegarse a un solo libro de la historia, ¿verdad? Y si vemos a un Longino Becerra, pues también es un poco, diría yo, apasionado en la manera de escribir la historia también. Eso sí, con cierta influencia, diríamos, del marxismo, de la visión materialista de la historia. Bien, esa es la idea. ¿Alguna duda? Si no, comenzamos con la primera etapa de la teoría del poblamiento americano y quiero aclararles que eh, prácticamente de este tema en adelante ya prácticamente estamos comenzando los temas del segundo parcial, ¿verdad? Creo que llevamos un buen ritmo con los temas del primer parcial y ya hemos abarcado prácticamente esa primera unidad, la unidad de Introducción a la Historia y Crisis Internacionales. Ahora vamos a la segunda unidad, que prácticamente es la historia, ¿verdad? Del origen de los pueblos precolombinos, ¿verdad?
Entonces, el primer tema para ver la época prehispánica, la época antes de los españoles, es ver, bueno, he dividido este tema pero esta unidad en varios temas. El primer tema es teorías del poblamiento americano. Después miraremos un poquito lo de las etnias también, ¿verdad? Hasta llegar a los mayas. Trataremos de abarcar hasta ahí. Vamos a ver entonces estas primeras teorías del poblamiento americano de manera muy breve, diría yo, y de manera muy clara. Hay diferentes autores que presentan la periodización de América, bueno, perdón, que presentan la travesía de los pueblos que llegaron a América, a veces hablando de 2 oleadas, 3 oleadas, 4 oleadas, hasta 5 oleadas prácticamente migratorias desde diferentes partes del globo. Eh, pero al menos hay un consenso. La mayoría de estas teorías que veremos tienen el consenso de que los hombres de América vinieron por migración. Es decir, no como la teoría primera, que es la autoctonista. Aquí podemos ver la teoría de la Atlántida, la teoría autoctonista de los hermanos Ameguino, ¿verdad? Que es Florentino Ameguino y Carlos Ameguino. La teoría asiática de Alex Harlica, la teoría europea de Bruce Bradley y Dennis Stanford de Estados Unidos, la teoría australiana de Mendes Correia, del Brasil, y la teoría oceánica de las 3 oleadas de Paul Rivet, que es la más aceptada hasta el día de hoy. De hecho, ya se habla hasta de 4 oleadas. Una de las oleadas mencionadas por Paul Rivet prácticamente tuvo 2 etapas, 2 momentos en los cuales se produce dos oleadas de la misma región. Eh, básicamente estas son las que vamos a ver a continuación. Ah, hablemos un poquito de la Atlántida. Eh, la gente cree que la Atlántida fue un mito. De hecho, los cómics se han encargado de pintar la Atlantis o la Atlántida como algo mitológico. Sin embargo, para hombres como Platón, la teoría de que hubo un pueblo llamado Atlántida y que fue llevado al fondo marino, ¿verdad? Por un gran desastre, es un hecho histórico. Vamos a ver entonces cuál es el testimonio de Platón y por qué está enlazado con la historia de América. Bueno, es que algunos mapas que intentan ubicar a la Atlántida, hay diferentes tipos de puntos donde ubican a la Atlántida. Vamos a ver dónde más o menos cree la gente que pudo haber estado. Y una de las teorías interesantes es que dicen que la Atlántida estuvo entre América y España, prácticamente en el mar Atlántico y que algún evento, ¿verdad? Terráqueo hizo que toda esa gran civilización se fuera al fondo del mar. Hay quienes ubican la Atlántida allá por España, al sur, ¿verdad? Donde hay un golfo, ¿verdad? Un golfo tartásico, que muchos identifican en el mundo antiguo como el Tártaro, eh, o Tartasus, dicen en latín, eh, que creían que ahí también hubo un pueblo que se fue al fondo del mar. Otros creen que estuvo al sur, ¿verdad? En Turquía actual, al sur de Turquía, prácticamente lo que antes era de Grecia. Toda esa zona era griega antes, y en el mar griego, el mar Egeo, hay un lugar, una gran isla, que actualmente es muy popular, ¿verdad? La isla Santorini. Y se cree que ahí también pudo haber estado la Atlántida. Como les digo, hay tantas teorías. Veamos entonces un poquito acerca de esto. Este es el mapa que algunos muestran grabados que presentan la Atlantis en medio del mar Atlántico, entre Europa y América. Y que creen que por medio de estas grandes islas, ¿verdad? Del Caribe, las Canarias y todas estas islas, podrían pasar, ¿verdad? Por medio de embarcaciones a este lugar. En una época muy antigua, evidentemente, ¿verdad? Si Platón tiene razón, podríamos ubicar incluso la Atlántida o el Atlantis, o el evento este de la pérdida de esta ciudad, alrededor del año 3000 antes de Cristo, ¿verdad? Aproximadamente. Se supone que más o menos es una historia muy antigua. Platón, cuando habla de esto, habla de algo muy antiguo. Entonces, si hubo un Atlantis en medio de ahí, ¿verdad? De hecho, los árabes, eh, ¿cómo se llama? Le dicen que los árabes fueron algunos de los que le colocaron el nombre. Los pueblos que habitaron prácticamente en la zona occidental de África. Atlantis, dicen algunos, y algunos también filólogos que se interesan por el vocablo Atlantis, dicen que significa Atlántida, es decir, la tierra que está allá, ¿verdad? La tierra, Atlántida. Atlántida es tierra. De ahí viene la palabra Landia, que comúnmente ponemos ahí en Groenlandia, Disneylandia, Islandia, ¿verdad? Landia significa tierra. Entonces, Atlántida es la tierra que está más allá, ¿verdad? Del mar, más allá de las islas,
Por eso, si se supone que ese es el origen de la palabra, podría haber habido ahí un pedazo de tierra y podría haberse ido una sociedad completa migrando hasta América tranquilamente de ahí. Que les quedaría un poco menos pesado el viaje que salir completamente de España de manera directa y sin pasar por ninguna de esas islas. Bueno, ¿qué pudo haber provocado el desastre de desaparecer la Atlántida? Bueno, algunos quieren conectar esto con la antigua caída de un meteorito que pudo haber provocado ese desastre. Pero la caída de un meteorito habría provocado también la extinción de esa población. No es tan coherente. La otra posibilidad es simplemente capas tectónicas se movieron y se fue al fondo del mar, así como Centroamérica en un momento después de la Pangea no existió, sino que se fue al fondo del mar y después volvió a reaparecer, ¿verdad? Con las capas tectónicas que se pueden estar moviendo. Si fuera la teoría de las capas tectónicas, podría volver a aparecer otra vez algún fragmento de tierra en estos lugares. Pero por ahora no es muy pronto que pueda pasar. En la visión de Platón, él habla de un pueblo, ¿verdad? En la obra del Timeo, un pueblo que dice era una especie de isla donde había un gran estrecho para poder entrar a la isla y en medio había una especie también de isla, es decir, había una isla concéntrica, prácticamente una isla en medio de otra isla, como si fuera un semicírculo, ¿verdad? Con tierra adentro, con otra isla adentro. Esta isla de afuera, ¿verdad? Que era como un escollo que se podía, ¿cómo se llama?, llegar por navegación, podía rodear toda la ciudad, es decir, podían pasar por debajo de todo un montón de puentes que habían puesto ellos para conectar prácticamente la isla del centro con lo que está afuera. Eso generó pues muchas ideas. Ese es el dibujo prácticamente de la entrada marina, ¿verdad? A través de esa tierra. Y en el centro, ¿verdad? Hay una ciudad, ¿verdad? De un pueblo muy desarrollado, según Platón, un pueblo muy, muy intelectual incluso. Aquí está la obra del Timeo. Dice en la parte de Critias es el que habla, es el interlocutor que cuenta la historia. De la otra parte estaban los reyes de la isla Atlántida. Ya hemos dicho que esta isla era en otro tiempo, más grande que la Libia y el Asia. O sea, imagínense que creen que era más grande que un continente como Libia, o mejor dicho, que África Norte, o que Asia, en el caso de Asia Menor. Pero hoy día sumergida por los temblores de la tierra. O sea, para ellos se fue el fondo marino por un problema de un maremoto o un tsunami, lo que haya pasado. Hoy en día, dicen, no es más que un escollo, es decir, un lugar por el cual se puede entrar marinamente, pero no se puede salir de ahí. Es decir, que pueden entrar los barcos, pero no pueden salir de ahí. Tendrían que salir exactamente por donde entraron. La única isla en el mundo entero que tiene esa descripción de lo que dice Critias en esta obra de Platón, el Timeo, es Santorini, la isla de Santorini, a la cual se puede entrar prácticamente al lugar donde está toda la ciudad, ¿verdad? Y hay que salir por donde se entró, porque quedó como que fuera una letra C, ¿verdad? Como que fuera una forma de letra C, casi como una especie de media luna, como una luna menguante se ve más o menos esa isla hoy en día. Utilizando pues todas estas riquezas de su suelo y los habitantes construyeron templos, palacios, puertos, dársenas para las naves y embellecieron toda la isla de la forma siguiente. Comenzaron por echar puentes sobre los fosos circulares que llenaban la mar y que rodeaban la antigua metrópoli, poniendo así en comunicación la estancia real con el resto de la isla. O sea que en el centro estaba el palacio prácticamente de los reyes y afuera todo el pueblo. Se conectaban con estos puentes prácticamente. Por eso hay muchos dibujos de este tipo de lugares. Incluso le colocan como diseño cúpulas, ¿verdad? Muchas fotografías que se hacen hoy en día simulan obviamente cultivos alrededor como esta, ¿verdad? Un pueblo dentro entre dos escollos prácticamente y entradas marinas, ¿verdad? Y puentes conectando prácticamente la ciudad. Em, ¿Cuándo pasó? Si fuera Santorini, la isla famosa llamada Atlántida, ¿verdad? ¿Cuándo sucedió? Los cálculos andan rondando cerca del año 3000 antes de Cristo. Dicen que en el centro, prácticamente ese centro que vemos como que fuera una isla, en realidad era la boca de un volcán y por algún problema tectónico explotó, acabando con toda la civilización y llevándose todo el centro de esa isla al fondo marino. Se hundió prácticamente esos escollos concéntricos y solo quedó el escollo mayor, ¿verdad? Que es prácticamente la parte de la orilla. ¿Dónde estaba la Atlántida? Que hay un mapa que muestra 4 puntos cercanos a Europa, África y Asia Menor. Algunos creen que incluso estaba o abajo de España, en el Tártaro, en el Tartessos, como le llamaban, o al norte de África, ¿verdad? La famosa Atlante, que dicen algunos que también hubo una isla ahí llamada Atlante.
Otros dicen que pudo haber estado, ¿verdad?, cerca de Grecia. Otros creen que estuvo prácticamente donde está Santorini hoy en día. Algunos creen que incluso se refiere a algún pedacito de Alejandría, ¿verdad? Por eso hay cuatro puntos marcados ahí. Por lo menos en el mundo antiguo, la gente cree que por ahí pudo haber estado. Hay cuatro teorías, pues cuatro ubicaciones. Ninguna que tiene que ver cercana a América, pero al menos se acerca ahí. ¿Se han encontrado vestigios de civilizaciones debajo del fondo marino? Sí, se han encontrado muchas, incluso ruinas mayas. Allá por Cuba salió la noticia de una antropóloga que lograron encontrar prácticamente unas eh, pirámides mayas bajo el mar. eh, Le han pedido al gobierno de Cuba que les den permiso para que vengan expertos de Estados Unidos a investigar, pero ustedes saben que la cuestión política con Cuba era muy tensa en ese momento, por lo cual estaba Fidel Castro todavía como presidente, como dictador, mejor dicho. em, y pues no le permitieron, ¿verdad? Porque para ellos era una violación a la soberanía, pisar los mares de Cuba, al sur de Cuba. Pues ahí están, ¿verdad? Habrá que esperar algún día que cambie el sistema de gobierno, a ver si dejan entrar a las máquinas y a todos los submarinos que puedan llegar ahí para poder, obviamente, investigar esa zona, porque claramente ahí hay conexión de cultura maya. Por alguna razón, entonces, Colón encuentra gente en el Caribe, ¿verdad? Todo el Caribe estaba habitado, quizá de los antiguos habitantes que se movieron desde América hasta las islas, ¿verdad? A través de estos lugares que se fueron al fondo del mar. Se han encontrado vasijas con los diseños prácticamente de Santorini, digo del Atlantis, lo cual la hace más interesante. Y esta, por ejemplo, es una cerámica de la Edad de Hierro y encontrada en Andalucía, España, que muestra este diseño concéntrico. ¿Casualidad o más bien conexión? Por lo menos algunos historiadores intentan conectar esto con lo otro. Dicen algunos que incluso estuvo al sur de la India, un antiguo lugar llamado Lemuria o Kumari Kandam en la lengua de los hindúes. ¿Verdad? Lemuria le llaman popularmente también a esta región, ¿verdad? El reino de Lemuria, que dicen que también ahí había territorio y se fue al fondo marino también. O sea, no es la primera vez y no es el único lugar que quizás se fue al fondo del mar, ¿verdad? Por lo cual puede estar en cualquier sitio de estos, ¿verdad? Y la del centro de mar Atlántico, que como les digo es una teoría también interesante. ¿Verdad? Otros dicen que allá por las islas Polinesias incluso serían la prueba de que ahí hubo bastante tierra, pero se fueron al fondo del mar la mayor cantidad y solo quedaron quizás las puntitas de las montañas, quedaron prácticamente como que fueran islas, ¿verdad? De hecho, de ese lugar vino bastante migración hacia América también. Ahora, hay algunas cosas que también hay que aclarar, ¿verdad? Hay gente que ha visto este tipo de diseños a través de los mapas de Google o los mapas incluso satelitales que muestran unas unas líneas muy rectas, ¿verdad? Que parecieran estructuras en el fondo marino. Ya se ha aclarado que en realidad esas supuestas líneas de llanura, ¿verdad? No son en realidad unas líneas de ciudad, sino que son a veces problemas de las mismas fotografías, ¿verdad? Que se interponen unas con otras, generando una serie de sombras que dan la apariencia de como que ahí hay una estructura, ¿verdad? Es la aclaración que se hace comúnmente. Hay que aclarar también que muchos de los hallazgos que hay en el fondo marino que parecen ser cortados por manos humanas no están hechos por formas humanas. Es decir, hay algunas estructuras muy perfectas, es decir, con unos cortes bien interesantes, como los que ven en la fotografía, que no tienen que ver como prueba arqueológica de nada, sino que son naturales, ¿verdad? Claramente pareciera hecho como por mano humana, pero no lo es así. La naturaleza también tiene sus misterios bien interesantes. Así que aunque parezcan escudos o rostros o edificios, ¿verdad? Por más impresionante que sea y gigante que sea, no podemos relacionar, ¿verdad? Y decir que exactamente ahí hubo una ciudad. Esta es la idea de España, ¿verdad? Que cerca de ahí de este golfo había una ciudad también concéntrica que se fue al fondo del mar, ¿verdad? Aquí podemos ver a la isla de Santorini, cuando se llamaba todavía Cera, la isla de Cera, luego de la explosión del volcán Santorini, que había dentro, dicen que había un volcán en esa misma ciudad, provocó obviamente la pérdida de la parte concéntrica. Se han encontrado también marcas ahí que dibujan también las entradas concéntricas a este lugar. Ahí está el Golfo Tartásico o Tartésico, como quieran llamarle, donde supuestamente también hubo tierra que se ha ido al fondo marino, ¿verdad? También por eso lo ubican ahí. Miren, que la gente ha leído mucho a Platón. Y al leer a Platón, pues todo el mundo quiere decir, aquí está la ciudad que se perdió, que dijo famoso Platón. Porque sería turístico. Ir ahí a navegar y a turistear. Entonces a la gente le conviene ubicar en todos los lugares a la famosa Atlántida.
¿verdad? Así que si usted tiene algún mar por ahí, ¿verdad? Diga, aquí está la Atlántida para que le llegue gente a investigar también. La leyenda vende, ¿verdad? En todo caso, por lo menos sabemos de que si narran esto en el libro de Platón, ¿verdad? Esto pudo haber realmente pasado, que si hubo varios pueblos, y como ya hemos constatado, han habido no uno, varios pueblos que se han ido al fondo marino. La segunda teoría, la segunda teoría. Por ahorita la Atlántida no se ha aceptado todavía. La Atlántida está ahí como un dato curioso, pero no se acepta de manera científica, diríamos, como una de las fuentes de civilización que después llegarían, ¿verdad? Por navegación o incluso caminando, si hubiese podido, a América, ¿verdad? Pero se considera una de las teorías interesantes. La otra teoría es la autoctonista de los hermanos Carlos y Florentino Ameghino, ¿verdad? Ambos antropólogos creen que hubo una especie de hombre homínido llamado el Homo pampeanus o el Homo de las Pampas argentinas. Se cree que este homínido que aparece en Argentina vivió desde ahí, apareció como que fuera, como que en vez de que hubiese creación, digamos, de una sola parejita de la cual decían todos, ellos creían de que hubo varias apariciones de parejitas en diferentes partes del mundo. Casualmente, esa pareja de Homo pampeanos se parece mucho a la raza de los homínidos que venía de África también, ¿verdad? Pero ellos creían que no vino de África, no vino de ninguna migración, sino que apareció como una semilla nueva, ¿verdad? En la zona de América del Sur. Eh, que convivió incluso con los antiguos dinosaurios, que tuvo su propio sistema de vida, ¿verdad? Y que serán los primeros habitantes de América, ¿verdad? Esta teoría del año 1879. Hoy sabemos que esta teoría no es válida, porque incluso aunque él hubiese encontrado vestigios de civilización de esa época, de la época del Paleolítico en América, corresponden siempre a las migraciones, ¿verdad? Porque estamos hablando de que se considera que vinieron a América desde hace 50.000 a 30.000 años atrás, muchas civilizaciones, por lo cual estamos hablando de una época cercana al Paleolítico, ¿verdad? Que pudo haber ocurrido perfectamente. En este caso, pues la idea de que vivieron con los dinosaurios, pues habría que ver qué tipo de dinosaurios, ¿verdad? Para estos hombres, estos hermanos, eh, prácticamente convivieron con los dinosaurios de América, que a veces son distintos, obviamente, a los de otras partes del mundo. Uno de los que se supone convivió con el ser humano en América es este famoso animal llamado el Cliptodonte. El Cliptodonte es una especie de armadillo gigante con un gran caparazón, ¿verdad? Que vivió en América, en la zona de las Pampas Argentinas. Y de hecho han encontrado caparazones de ese animal, ¿verdad? Ese es uno de los caparazones del Cliptodonte. Ahí están los antropólogos, ¿verdad? Eh, Está completamente cubierto de tierra en excavaciones que se han hecho, ¿verdad? Y hay muchos también, ¿cómo se puede decir? Restauraciones de huesos del Cliptodonte en algunos museos. Em, la teoría de Arle Harlica, ¿verdad? Arle Harlica, él cree que el ser humano, es antropólogo, en ese momento vino por el estrecho de Bering, hace 50.000 años, caminando, ¿verdad? No navegando, sino caminando. Porque se cree que en ese momento estábamos saliendo de la era glaciar, dicen otros, glaciar, de la era glaciar, y pudieron haber caminado, obviamente, por el hielo, en el estrecho de Bering, en el mar de Bering, entre Rusia y Alaska. Hoy en día, pues ahí está descongelado, ¿verdad? Esta es la fotografía aérea. Podemos ver que hay una isla en el centro, ¿verdad? Está bastante cerca en realidad, bastante cerca de un lugar de otro. Y un lugar todavía con mucho hielo, ¿verdad? Así que podría haber estado sumamente congelado en ese momento y es creíble la teoría. De hecho, es una de las teorías aceptadas, la primera teoría prácticamente aceptada por la mayoría y casi todos los historiadores. Además que se han encontrado vestigios, ¿verdad? De paso de personas por esos lugares. Se han encontrado puntas de flecha, ¿verdad? Talladas por mano humana. Entonces, esto le va dando más fuerza a la teoría cada vez que se encuentran más y más pruebas. Es la razón también por la cual los esquimales que viven en África perdón, que viven en Alaska, eh, tienen una gran conexión con los pueblos mongoles, que obviamente los de la Mongolia pudieron haberse ido, huyendo quizá del hielo, hacia el lado de Rusia, ¿verdad? Y de Rusia pudieron haber subido hasta el lado de América, ¿verdad? Pasando obviamente por medio del estrecho.
¿verdad? Vean simplemente la similitud de la raza. El fenotipo asiático se nota, ¿verdad? Ojos rasgados, pómulos grandes, ¿verdad? Se nota la nariz pequeña, ¿verdad? En algunos, levantada, orificios visibles de la nariz. Entonces, se nota que claramente hay una herencia genética, ¿verdad? Entre los esquimales y los, ¿cómo se llama? Mongoles. La teoría solutrense o europea de Bruce Bradley y Dennis Stanford, pero esa la vamos a ver el día de mañana. Aquí nos vamos a quedar el día de hoy, ¿verdad? Cuando sean la hora 50 minutos, acuérdenme, chicos, porque yo me expando y se me olvida cerrar. Y como no puse alarma hoy, se me olvidó. Disculpen que los entretuve. Nos vemos el día lunes. Pasen un excelente día. No va a pasar lista, va a ser. No, no, porque son 80. Bueno, fíjate que hay 31 nada más. Pero el problema, no, porque no está configurado en la asistencia cotidiana que tengo en el aula, no configuré la del día de hoy. Así que no se preocupe. Ok, está bien. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, Lid. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Briefing Master.